Bien, entonces decíamos, en esta idea de que el Estado solamente puede interferir legítimamente con un individuo, con las acciones de un individuo para evitar daños a terceros, queda delimitada una esfera de la libertad individual, digamos, dentro de la cual el individuo es absolutamente soberano sobre su mente y sobre su cuerpo. Todas las acciones referidas a sí mismo no pueden ser interferidas ni por la sociedad ni por el Estado, y si en caso de que vayan a dañar a terceros, las acciones referidas a otros son las acciones externas. Ahora bien, esta esfera propia de la libertad, Mill la especifica con un poco más de precisión en tres dimensiones que a mí me parece que son importantes porque tienen que ver con el desarrollo sobre los derechos individuales que vamos a ver en autores posteriores como Rawls o como Robert Nozick, ¿sí? Entonces, la región propia de la libertad humana, en palabras de Mill, dice, cito, página 60, comprende en primer lugar el dominio interno de la conciencia y requiere libertad de conciencia en el sentido más amplio de la expresión. Libertad de pensar y de sentir. Libertad absoluta de opinión y sentimientos sobre cualquier asunto práctico o especulativo, científico, moral o teológico. Entonces, libertad de conciencia en todos los campos imaginables, ese es un primer, una primera dimensión de esta esfera de la libertad sobre la que no puede interferir nadie. Sigue diciendo Mill, podría parecer que la libertad de expresar y de publicar opiniones cae bajo un principio diferente, puesto que pertenece a aquella parte de la conducta de un individuo que concierne a las otras personas. Pero dado que posee casi tanta importancia como la libertad de pensamiento misma y que se funda en gran parte sobre iguales razones, es prácticamente inseparable de esta última. Por lo tanto, Mill equipara la importancia de la libertad de conciencia con la libertad de expresión. Y esta no es una cuestión menor. Digamos, la libertad de expresión sin censura previa o la libertad de expresión incluso de aquellas cosas que puedan resultar ofensivas para otras va a ser un tema de debate interesantísimo, ¿sí? Digamos, de ahí en adelante. Es decir, los liberales más radicales sí van a decir, bueno, yo tengo libertad de expresar lo que quiera porque es parte de mi libertad de conciencia, aun cuando mi expresión ofenda a otros. Y otros van a decir, bueno, no, ofender a otros es un daño y por lo tanto ahí el Estado puede intervenir sobre tu expresión ofensiva, un discurso de odio o una incitación a la violencia, ¿sí? O una apología del delito y por tanto ahí podría haber límites a la libertad de expresión. En el caso de Mill, limitar la expresión sería limitar la conciencia. Por lo tanto, estamos abriendo, damos un espacio digamos, de debate muy interesante. En segundo lugar, pasamos a la página 61, dice en segundo término, el principio de libertad exige libertad de gustos e inclinaciones, libertad para diseñar un plan de vida que sea conforme a nuestra personalidad, para hacer lo que nos plazca, sujeto a las consecuencias que puedan resultar de ellos, sin impedimentos por parte de nuestros semejantes, mientras que lo hagamos, mientras lo que hagamos no los dañe, y aunque consideren insensata, perversa o incorrecta nuestra conducta. Es decir, que tenemos la libertad de llevar adelante nuestro plan de vida de acuerdo a nuestros gustos, aun cuando los demás piensen, sí, que lo nuestro es insensato, perverso o incorrecto. Siempre y cuando no dañemos a terceros, podemos vivir la vida que se nos antoje vivir. En tercera instancia, de esta libertad de cada individuo se sigue, dentro de estos mismos límites, la libertad de asociación entre los individuos, la libertad de unirse en busca de cualquier propósito que no involucre daño a terceros, dándose por supuesto que las personas asociadas son mayores de edad y que no han sido forzadas ni engañadas. ¿Mm?
también aquí aparece, digamos, dentro de la libertad de asociación, la libertad contractual y dos límites, digamos, o dos condiciones para que la libertad contractual, cuando veamos a Robert Nozick, esto va a ser importante, la libertad contractual tiene que estar libre de fuerza y de fraude. Por lo tanto, podemos asociarnos, ¿sí?, libremente. La Constitución Nacional va a decir asociarse con fines útiles, como un derecho individual, eh, siempre y cuando, digamos, esto sea consentido, es decir, que haya consentimiento entre personas capaces de consentir, es decir, mayores de edad, y que no haya fuerza ni fraude, es decir, que no hayan sido forzadas ni engañadas. ¿Mm? Bien, eh, en definitiva, digamos, el principio miliano lo que nos está diciendo es precisamente que el Estado y la sociedad no pueden interferir salvo que se crea o esté efectivamente en peligro terceros que pueden ser dañados por las acciones de los individuos particulares. Mm, Quisiera ir cerrando esta parte de la exposición con algunas cuestiones mm, adicionales, eh, que ya no tienen que ver directamente con el texto sobre la libertad, aunque voy a agregar una cuestión más que la tenemos en la página 62, que tiene que ver con algo que ya mencioné, pero que es importante, y es el antiperfeccionismo. Es decir, la idea de que la sociedad y el gobierno no tienen el derecho a decirnos qué tipo de vida debemos llevar adelante. Y dice así, en página 62, si bien digo, la sociedad ha invertido tanto esfuerzo en el intento de obligar a las personas a ajustarse a sus nociones de excelencia personal, como el que ha destinado a exigirles que se sometan a sus ideales de existencia social. ¿Mm? Las repúblicas de la antigüedad creían tener derecho, que los filósofos antiguos ratificaban, de regular a través de la autoridad pública todo aspecto de la conducta privada, bajo pretexto de que el Estado tenía un profundo interés en la disciplina íntegra, física y moral de cada ciudadano. Este era un modo de pensar que pudo haber sido admisible en las pequeñas repúblicas rodeadas de poderosos enemigos, en peligro constante de ser subvertidas por ataques del exterior o por conmociones internas, y para las que perfectamente podía ser fatal incluso un breve intervalo en el que se relajaran la energía y el autodominio, a tal punto que no podían darse el lujo de aguardar los permanentes efectos saludables de la libertad. En el mundo moderno, el mayor tamaño de las comunidades políticas y sobre todo la separación entre la autoridad espiritual y la temporal, que puso dirección de la conciencia de los hombres en manos de diferentes de las que controlan los asuntos mundanos, impidieron semejante interferencia en los detalles de la vida privada por medio de la ley. Pero los instrumentos de represión moral han sido empuñados contra todas las ideas divergentes de la opinión prevaleciente acerca de cuestiones privadas, más enérgicamente aún que en asuntos sociales. Y al haber sido gobernada casi siempre por la ambición de una minoría selecta que buscó controlar todas las esferas de la conducta humana, o por el espíritu del puritanismo, la religión es el más influyente de los factores que ha contribuido a la formación del sentimiento moral. Está diciendo básicamente aquí es que la idea de perfección o de excelencia o de un tipo humano ideal que tiene que conformarse con las reglas del Estado podría haber sido justificable en las antiguas y pequeñas comunidades, en las antiguas pequeñas repúblicas que no podían eh, tolerar la disidencia interna porque estaban permanentemente amenazadas. Pero en las sociedades modernas, donde ya ha sido separada la autoridad del gobierno de la autoridad religiosa, ¿sí?, simplemente ya no tiene sentido que alguien esté diciendo cuál es la buena vida que se debe seguir, aunque efectivamente, y acá hay una crítica a las religiones en general, ha sido la autoridad religiosa, fundamentalmente, más que la autoridad del Estado, la que ha seguido
fijando las pautas, digamos, de la buena vida que deben vivir todos, y que ha sido el fundamento, de algún modo, de la tiranía social que Mill está tratando de combatir. Mm, mm, Unos 5 minutos más como para cerrar la clase en una quinta parte de esta clase.